Hoy en el diseño de un país nos adentramos en la voz de Humberto Valdivieso, una de las figuras más influyentes de la curaduría y la investigación cultural en Venezuela. Con una formación que une letras, comunicación y humanidades, Valdivieso ha llevado la crítica de arte y la reflexión sobre la cultura visual a escenarios nacionales e internacionales. Ha sido responsable de muestras icónicas, autor de publicaciones que exploran la relación entre arte y tecnología y docente comprometido con nuevas generaciones. Su mirada conecta la memoria del pasado con las preguntas del presente y los desafíos del futuro. Un recorrido imprescindible por el papel del arte en la construcción del país. Bienvenidos a una edición especial de El Diseño de un País. Yo soy Maite García, tengo el privilegio de ser su host en esta conversación. Hoy estamos en Villa Planchart, qué lugar tan espectacular, una de las obras maestras de la arquitectura moderna en Venezuela, concebida por Gio Ponti. Es un espacio donde la luz, las formas, los materiales dialogan con nuestra identidad y por eso es el lugar perfecto para comenzar este ciclo de conversaciones que vamos a tener hoy. Conversaremos con Humberto Valdivieso, curador, investigador y docente, cuya trayectoria nos invita a reflexionar sobre el arte, la memoria cultural y el futuro del país. Nosotros creemos que cada conversación, cada proyecto, cada espacio son parte del gran propósito que tenemos, que es diseñar un país. Así que bienvenido, Humberto Valdivieso. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Fíjate que siempre comenzamos hablando del inicio de la profesión de cada uno, cómo nace esa vocación. En su caso, su abuelo, su madre influyeron bastante. Absolutamente. Mi abuelo, periodista, el doctor Adolfo Blanco Adrianza, tuvo un centro cultural con bastante renombre en los años 60 en La Pastora. Se llamaba Centro Cultural Gustavo Meiring y, estaba dedicado al pensamiento, a la cultura. Y yo viví desde muy pequeño eso, apenas lo conocí. Duró, me parece que 10 años, hasta el 70 y algo. Yo era muy niño, claro. Pero estaba metido en ese ambiente de libros, de intelectuales, de obras de arte, y todo eso quedó en mí como una fascinación. Y mi mamá es artista plástico, artista plástico para ella misma, nunca ha querido exponer, pero tiene una sensibilidad extraordinaria y de alguna manera en mi casa siempre la cultura ha sido parte importante de lo que somos. Hoy en día quizás el arte está más presente en tu vida, pero en esa vocación o profesión te fuiste más hacia las letras y humanidades relacionadas a esa poesía, ¿no? Sí, yo de pregrado estudié letras y me inicié desde la literatura. Y luego fui involucrándome en letras, estudiamos muchísimo historia del arte, y fui involucrándome con la historia del arte. Luego estudié cine también y en el cine aprendí, la parte técnica del arte, a entender la composición, a entender la imagen y los estudios entre literatura, humanidades, cine y luego mi experiencia profesional fueron dándome la posibilidad de trabajar en lo que soy hoy. Curador, que hay muy pocas personas que conocen el término, incluso yo, por ejemplo, vengo del área del derecho y el curador es muy distinto, aunque sí trata algo del cuidado y quizás esa tutela que se puede tener a lo mismo que ocurre en las artes. Y quiero que me lo explique brevemente quizás. Sí, el curador viene del conservador de las obras de arte. Ahora bien, un curador es el que investiga, es esencialmente un investigador. Investiga el arte, investiga al artista, conceptualiza la obra de un artista o de una colección y luego le ofrece una narrativa a esa obra que llega a una exposición y puede ser apreciada por el público. Es un investigador que ofrece una perspectiva sobre un artista, sobre una colección, sobre un periodo del arte. Y también muy detallista debe ser, porque lo conversamos, para estar dentro de una exhibición, hay muchos elementos que conjugan, incluso la iluminación, como lo conversamos. ¿Cuáles pueden ser esos elementos importantes? Sí,
uno trabaja como curador. El curador se encarga de la parte de investigación y conceptual. Mira. Uno suele trabajar con un museógrafo. En mi caso, yo he sido museógrafo también y esto me lo ha dado los estudios de cine. Creo que tengo una mirada muy cinematográfica y lo que aprendí de narrativa en la literatura a la hora de afrontar la curaduría y la museografía, cómo organizar en el espacio la obra de arte. Entonces, eso puedo hacerlo. Pero me gusta también trabajar con museógrafos que le brindan al concepto que uno ha encontrado también una dimensión del espacio que a lo mejor a uno no se le ha ocurrido al artista tampoco, y bueno, termina siendo un trabajo en equipo súper interesante. Y sí depende de la organización que haga el curador, que al público enganche o le guste aún más la obra. Sí puede ser, porque fíjate, lo que decimos los curadores es lo siguiente: el artista hizo la obra, ya eso es un prodigio, ya logró algo extraordinario. ¿Qué nos toca a nosotros? Honrar eso que el artista hizo. Pero el artista no tiene necesariamente por qué saber cómo se va a mostrar su obra. Y muchos artistas les gusta luego ver cómo uno muestra su obra, sorprenderse. A mí muchos me han dicho, sorpréndeme, quiero ver cómo muestras mi obra en este espacio. Y eso es muy hermoso. Luego cuando el artista lo aprecia y se siente que uno dignamente ha mostrado todo ese esfuerzo enorme que él ha hecho por crear, y luego que el público lo disfruta y se aproxima y lo conoce bien y tiene pues una relación incluso íntima con la obra de arte. ¿Qué tan difícil llega a ser la selección para ustedes? Evidentemente pues hay maestros del arte que tienen 1001 obras. ¿Para ustedes las escogen de acuerdo a colecciones, de acuerdo a colores? ¿En qué se basan? Mira, esa es una gran pregunta, porque es una pregunta también que a mí me ha puesto siempre como una amistosa discusión en el mundo de la curaduría. Porque yo digo que yo no selecciono nada. La obra se selecciona a sí misma. ¿Cómo es esto? Cuando uno empieza una investigación de la obra de un artista y uno tiene un concepto, ese concepto puede ser la vida, ese concepto puede ser el futuro, lo que sea que uno seleccione como concepto con el artista, en un diálogo permanente, uno está todo el tiempo hablando con el artista, revisando, se vuelve una relación muy íntima, y de esa relación, de ese vínculo, empieza a salir lo que la obra quiere mostrar. La obra comienza a aparecer ahí, empieza a manifestarse, y curiosamente, luego cuando llega al espacio, la obra sigue hablando. Cuando a mí me ha tocado trabajar también como museógrafo o trabajar con un museógrafo, siempre le digo, vamos a dar un poco de espacio a probar en el lugar. ¿Por qué? Porque si tenemos todo condicionado antes, no le estamos permitiendo a la obra que hable en el lugar también. Entonces, cuando las obras llegan al sitio, empiezan a decirnos otras cosas. Eso es muy bello. Entonces, digamos que el curador está conectado con todo. Tiene que comprender al artista, al público, al lugar, a la obra, los vínculos, las relaciones entre todos. Y, bueno, sacar de ahí un feliz y hermoso discurso. Es interesante, interesantísimo el tema y el trabajo detrás de un curador que sin duda alguna pues tiene que estar pendiente de muchos detalles, y aún más cuando lo invitan, por ejemplo, a la Bienal, por ejemplo, la de Venecia, que tuvo el honor de participar en el año 2005 con la muestra Santiago Pol, un equipo completo que estuvo enfocado en esa muestra, y yo quiero conocer un poco esa experiencia. Sí, yo trabajé durante muchos años con Santiago Pol, es un maestro que yo quiero mucho, el gran artista del cartel en Venezuela y en Latinoamérica, de una sensibilidad tremenda, además muy involucrado en las vanguardias venezolanas de los años 60. Y Santiago me invita a formar parte del equipo que lo va a llevar a él a la Bienal de Venecia. Yo llego como invitado por Santiago, como un externo al equipo que habían organizado ahí ya los responsables en Venezuela de la Bienal de Venecia, y fue una gran experiencia porque justamente yo tenía muchos años trabajando la obra de Santiago, la conocía muy bien, y la pregunta era, bueno, ¿cómo llevamos el diseño y el cartel
que es una obra pública, una obra para estar en la calle, una obra para transitar con el ciudadano, ¿cómo lo llevamos a una muestra de arte, como la Bienal de Venecia? Eso fue todo un reto. Tuve un diálogo extraordinario con el arquitecto Carlos Pou, que estaba en ese momento trabajando para la Fundación de Museo, lo conocí ahí, y debo decir que hicimos un match muy interesante, nos entendimos muy bien en lo que queríamos conseguir para mostrar a Santiago, y creamos un sistema donde el cartel continuara siendo experiencia dentro de una muestra de arte. ¿Qué quiere decir eso? No podíamos convertir al cartel en un cuadro, sino que teníamos que hacer que el cartel, cuando la gente entrara, lo hiciera vivir una experiencia, porque el cartel es una experiencia viva en la calle. Y entonces queríamos mantener eso, y fue un lindo trabajo. ¿Y qué herramientas además tiene para que precisamente así sea una exhibición, una muestra, y que además también la enseña a través de la docencia? Yo quiero hablar sobre ese ámbito y aspecto de su vida en el cual, pues bueno, también da un poco de lo que usted aprendió. Sí, la docencia para mí ha sido importantísima. Llevo muchísimos años de docente en la Escuela de Letras, en la Escuela de Filosofía, en los posgrados. Yo digo que el docente es un aprendiz eterno, porque la gente piensa, bueno, los profesores saben y van a enseñar. También aprenden. La verdad es que los profesores medio sabemos. Esa es la verdad. Y vamos a enseñar aprendiendo con los estudiantes. Uno prepara todas las clases, uno estudia e investiga todo el tiempo, uno debe estar actualizado, uno se mete en los temas como un tremendo reto, y con ese reto y esa emoción uno va con los estudiantes a pensar también. Al menos a mí me gusta que mis clases sean así. Y tanto se ha actualizado que pudiésemos decir que usted es pionero o trajo por primera vez una exhibición con realidad virtual al país en el año 2023. Yo quiero que hablemos un poco sobre esa curaduría que hizo precisamente de también una gran... ella es una artista visual, por lo que entiendo. Mira, te pongo un poquito en el antecedente. Yo tuve la fortuna de trabajar con dos de los grandes pioneros de la arte, ciencia y tecnología y del arte multimedia en este país. Uno de ellas, investigadora, que es Margarita D'Amico. Fue una mujer, una gran venezolana. Trabajé muchos años con Margarita. Margarita trabajó con Marshall McLuhan, Nam June Paik, John Cage, o sea, con todos los grandes de aquel momento. Y pues de ella aprendí todo lo que significa la incorporación de los nuevos medios, de los nuevos lenguajes al arte. Ahí me nació a mí ese interés. Trabajé con el maestro Rolando Peña, pionero absoluto del arte multimedia en Venezuela, y eso también me dio una fortaleza. Y hice una línea curatorial y una línea de investigación por esa vía, arte, ciencia y tecnología. Conocí a un gran científico venezolano que fue Claudio Mendoza, que también me hizo entender los vínculos de la ciencia y el arte. Y bueno, ahí fuimos trabajando con muchos artistas venezolanos extraordinarios que han estado en esa línea. Y bueno, recientemente con la incorporación de la inteligencia artificial, de toda la cultura digital, mi vínculo de asociación cultural con Fundación Telefónica y su línea de cultura digital, hemos hecho experimentos en este sentido. Y entonces, digamos que llegamos a un momento importantísimo en el 2023, que fue traer al gran artista español Solimán López Cortés. Solimán López Cortés, quizá uno de los artistas digitales, multimedia, más importantes del mundo, y una de las personas que está pensando en este momento lo que es el arte del futuro. Y eso fue maravillosa, esa experiencia con Solimán, que es buen amigo. Y eso nos hizo vincularnos también con un grupo de españoles extraordinarios, José Ramón Alcalá, y gente que quiere muchísimo a América Latina, quiere mucho a Venezuela, y pues con el que compartimos
todas estas ideas. Entonces, para Humberto Valdivieso, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la tecnología en sí no está deshumanizando el arte, sino más bien sirve de herramienta. Totalmente. Además, yo digo que son herramientas humanas. Nosotros no somos distintos a los robots. Los robots somos nosotros con ellos. No somos distintos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial viene de nuestra inteligencia. Nosotros estamos extendidos en esas tecnologías que ahora son nosotros también. Y no vienen a sustituirnos, vienen a ampliarnos, a potenciarnos, a llevarnos al cosmos, a lugares que no habíamos pensado jamás. Y nos están llevando hasta ahí. Lo que pasa es que, claro, han cambiado el paisaje tecnológico, cultural, comercial, el modo en que vivimos, y todavía es muy temprano para reconocernos en él. Estamos en ese momento borroso, pero vamos a tener un mundo increíble con la tecnología. La primera vez que te enfrentaste a esa tecnología, o bueno, quizás cualquier proyecto que te haya generado un desafío, ¿cuál sientes que fue? ¿Esto de la tecnología o hay algún otro proyecto que te haya desafiado al punto tal que digas, esta es la curaduría más complicada que he hecho? Mira, todos tienen su complejidad. Fíjate que yo moverme entre obras absolutamente tecnológicas y obras que son completamente vinculadas a la naturaleza, donde la tecnología biológica de la naturaleza y no la tecnología digital, me ha permitido comprender esos dos mundos. Entonces yo puedo trabajar con un maestro como Víctor Hugo Sábalo, como Octavio Russo o Teresa Gabaldón, que están vinculados a la tierra, a la naturaleza, a las plantas, a la materia, y no hay tecnología ahí. O puedo estar vinculado a artistas que trabajan inteligencia artificial. Y en esa aparente diferencia es que empiezo a darme cuenta que hay algo que está en el fondo de todo. Y eso es la vida, la energía de la vida, que está ahí en los átomos, en los bytes, y que se vincula en un nivel muy profundo. Y es muy hermoso, porque todo es uno. Es decir, la vida es todo y no la podemos separar cuando vamos a su estructura fundamental. Ya me has hablado de grandes artistas a los cuales, bueno, has tenido la oportunidad de trabajar, otros que admiras y respetas, pero del talento emergente, de los jóvenes, ¿hay alguno que te haga creer que sí, efectivamente, vamos a diseñar un país con el que nosotros soñamos? Venezuela tiene grandes artistas emergentes. Y digo grandes porque han logrado, en medio de las dificultades propias de la vida del artista, o iniciar unas carreras muy, muy potentes. Hay muchos, la verdad. Hay unos que están fuera de Venezuela en este momento, hay otros que están aquí, jóvenes como Sebastián Llovera, por ejemplo, que está en los Estados Unidos, es brillante. Mafe Izaguirre, también Salomé Rojas. Hay muchísimos. Sería injusto nombrar algunos, porque de verdad que Venezuela tiene, y eso se puede ver en las muestras de jóvenes artistas, como Jóvenes Confía, que tuve el honor de curar esa muestra hace unos años, en el 2019, o en el Salón Mendoza, también de jóvenes artistas, que uno ve ahí que Venezuela tiene, está a la par de cualquier parte del mundo con sus propuestas de artistas jóvenes. Y que también se puede lograr en comunidades. Por ejemplo, usted fue un proyecto comunitario muy bonito en Catuche, y yo quiero que me cuente sobre esa experiencia, porque nosotros sí creemos que el arte puede transformar a la sociedad y puede transformar evidentemente nuestra cultura. Sí, mira, Catuche es un proyecto que a mí me enamoró desde el inicio. Yo llego ahí gracias a la gente del Consorcio Catuche y del padre José Virtuoso, que estaba de rector en la UCAP en ese momento, y él era párroco de ahí, de Catuche. Y la idea es que ellos, es una comunidad que tiene una historia increíble, porque hicieron unas mesas de paz que son un ejemplo
para el mundo, lograron vencer la violencia en su comunidad, tienen una historia de resiliencia y reconstrucción, porque ellos fueron borrados por completo en el deslave. Lo que pasa es que, claro, lo de Vargas fue tan grande que no nos dimos cuenta de... Te digo más importancia. Sí, porque bueno, era una dimensión mayor, pero Catuche también. Y esta gente, ¿cómo reconstruyó de la mano del consorcio Catuche su vida de nuevo ahí, pensando en el entendimiento, en la paz? Bueno, quisimos llevar el arte ahí desde el año 2023, pero de manera organizada, con curaduría, y empezamos a formar con el grupo de madres del barrio, que son unas líderes increíbles, una mujer brillante. La mujer venezolana es excepcional. Y formamos algo que parecía extravagante al principio, pero que quedó muy bello, las madres curadoras del barrio. Y pues yo decía, ¿cómo yo, sin llegar aquí con una teoría que aburra a todo el mundo y que salgan corriendo a decirles de curaduría ni de nada de esto, qué hago? Pues me inspiré en dos ejemplos que yo he visto efectivos, y uno es el ejemplo pues del maestro José Antonio Abreu, que dijo, bueno, desde la práctica podemos hacer músicos, y del maestro Juvenal Ravelo, que también, con el que he trabajado muchísimo, y se va a las comunidades a trabajar con la gente empieza a entender el arte en ese trabajo. Yo dije, bueno, en el hacer vamos a trabajar con esta comunidad. Y se formaron esas madres curadoras y trabajaron con artistas excepcionales como Samuel Baroni, ahí estuvo también Adriana Barrio, ahí nos apoyaron muchas instituciones muy nobles como Espacio Ana Frank, como el Centro Venezolano Americano y otros. Y pues se ha comenzado a hacer un recorrido ecológico cultural con obras de arte que es muy bello, y lo más bello es que ha sido con la curaduría de estas mismas personas, pero que se han formado para esto y han participado y tienen una sensibilidad tremenda. Qué bonito. Y también quiero traer a colación al maestro Juvenal Ravelo, que precisamente pues ha tenido la gratitud, la bondad de trabajar con él. Hace poco lo entrevistaba, él es un orgullo del oriente del país, yo también vengo de allá. Y no sé si sientas algún tipo de presión cuando trabajas con estos grandes maestros. Hablamos de Santiago Pol, Juvenal Ravelo y muchísimos más con los que has tenido la oportunidad de trabajar, y que además también pues les has dado quizás esa vitrina que en algún momento escaseó con el tema de los lugares donde se podían mostrar estas obras. Sí, a mí me gusta muchísimo trabajar con los maestros y las maestras, porque uno aprende. Es una escuela para uno, y me llevo muy bien con ellos, y además uno vuelve a darles un lugar que por derecho les corresponde, que es este lugar de maestro en las muestras. Y bueno, así he hecho con Juvenal, has hecho con el maestro Irazábal, con Rolando Peña, con Samuel Baroni, con Octavio Russo, y con tantos otros, con Régulo Pérez, que tiene 95 años y sigue creando. Esto es una cosa extraordinaria. Y estos son seres humanos prodigiosos que este país tiene que agradecer. Ya para cerrar, o bueno, antes de cerrar, porque todavía nos queda una dinámica bastante divertida, nuestro podcast se llama El diseño de un país. ¿Qué considera usted que es diseñar un país? Y además, desde su área, ¿cómo siente que aporta ese diseño de un país? Diseñar un país, para mí, es convocar a la participación. Yo creo muchísimo en eso, en el trabajo de equipo de la participación. Uno no puede llegar, y eso lo he aprendido durante todos mis años de trabajo, que tiene que ver con arte, activismo y participación social. Uno no puede llegar a una comunidad con la idea desarrollista de transformación. Uno tiene que llegar a una comunidad con la idea de convivencia, coparticipación y diseñar entre todos y comprender el espacio. No solamente la gente, sino cómo el espacio habla y cómo ese espacio le da a uno las pautas para ser mejorado. Y yo creo muchísimo en eso.
El trabajo en conjunto. Todos podemos sin duda lograrlo. Ahora sí, vamos con estas preguntas. Vamos a salirnos del molde, vamos a conocer, pues, en respuestas rápidas, un poco más de Humberto Valdivieso, pero desde otro ámbito. ¿Preparado? Preparado. Vamos entonces con las preguntas que no son maqueta. Si fueras una obra de arte venezolana, ¿cuál serías y por qué? Oye, aquí la estoy viendo. Yo creo que sería un colorritmo de Alejandro Otero, que admiro muchísimo y creo que tiene la fuerza, la musicalidad que a mí me interesa. ¿Qué prefieres? ¿Un museo lleno de clásicos o una muestra digital inmersiva? Está un poco complicado. De acuerdo a tus respuestas. Prefiero vincularlos y hacer una experiencia donde lo más antiguo pueda dialogar con lo más contemporáneo. Y que conecte con el público actual sobre todo. Totalmente. ¿Qué libro tienes siempre a mano en tu biblioteca? 2 libros. El I Ching, el libro de las mutaciones de la cultura china, y las obras completas de Jorge Luis Borges. Si Caracas fuera una exposición, ¿qué título le pondrías? Oye, yo diría que Caracas es mi mayor deseo y mi enfermedad también. Sí, esta pregunta está sentimental porque una obra de arte sí lo puede lograr, y más ustedes que aprecian el arte en una dimensión diferente. ¿Cuál fue la última vez que una obra de arte te hizo llorar? Oye, una pintura de Salvador Dalí. Yo quedé tan impactado cuando la vi que realmente se me salieron las lágrimas. Qué bonito. Si pudieras conversar con un artista que ya no se encuentre en este plano terrenal, ¿a quién elegirías? Oye, creo que elegiría a Piero de la Francesca. Me interesa mucho todo lo o a cualquier renacentista. ¿Habla italiano? ¿Ah? ¿Habla italiano? No lo parla tanto. No, casi no. Estudié en un colegio de italiano, pero no terminé de hablarlo nunca bien. Bueno, vamos a hacer la traducción. ¿Qué obra de arte colgarías en tu sala sin pensarlo 2 veces? Que no la tengas en este momento. Con Jackson Pollock. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido en tu vida y que todavía apliques hoy? Oye, 2 consejos, debo decirlo. Pero el principal me lo dio Margarita D'Amico. Y es, no debemos perpetuar la nostalgia. Tenemos que hablarle siempre al futuro. Nosotros estamos en el futuro y esa es nuestra misión. Y eso a mí me cambió la vida, comprender lo que ella me estaba diciendo. Me acabas de responder la pregunta que viene, pero igual te la voy a hacer. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿irías al pasado o al futuro? Al futuro, pero como 2000 años más adelante. ¿Qué te da más placer? ¿Descubrir a un artista emergente o volver a mirar un clásico? Las 2 cosas. Cada una tiene su sabor particular. Gracias por haber estado con nosotros y compartir un poco de la curaduría, la docencia y tu visión, evidentemente, en el arte y el diseño. De esta manera, pues, nosotros despedimos esta edición del Diseño de un País junto a Humberto Valdivieso. No solo la historia, pues, de la curaduría en Venezuela nos mostró, sino también la importancia de la memoria, el arte y la innovación como herramientas para imaginar sobre todo ese futuro que queremos. Nuevamente, gracias. Nosotros estamos muy agradecidos de que haya compartido estos minutos con nosotros y por supuesto ustedes quédense bastante pendientes de todos los podcasts que vienen, que van a estar buenísimos. Síganos en nuestras redes sociales, activen por supuesto la campanita y nos vemos en una próxima edición. Chao.